Buen día a todos. Bienvenidos a este pequeño seminario acerca de la polifarmacia y esta cómo puede afectar o puede intervenir en la familia. Mi nombre es Abner Andrés Bautista Barrios. Este es el programa de medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la cátedra de psiquiatría infantil. Vamos a empezar acerca de cuáles son esos aportes sobre la familia del farmacodependiente usando una literatura del profesor Mario Alberto Sáenz Rojas. En relación a lo que se puede definir como la función de este seminario es analizar la estructura y la dinámica de esa familia que conocemos como la tradicional. No obstante, es importante aclarar que respecto a la farmacodependencia y el número estimado de casos, el concepto de familia debe entenderse de alguna forma como un concepto demasiado amplio, sobre todo cuando el tratamiento va a intervenirse en cada familia de forma independiente y un tema que sería objeto de trabajo adicional. Por ende, en este caso definiendo qué es la familia, digamos que es la encargada de ese proceso de humanización de las personas. En ella no solo se verifica la subsistencia en cuanto al proceso biológico, sino que también se van a construir una serie de bases que van a intervenir directamente en la personalidad y en la modalidad de cómo ese niño va a interactuar con la sociedad. En este caso, si hablamos de un grupo primario, sería el grupo primario por excelencia, el cual va a dotar al niño y a la niña, en este caso de afecto, y que constituyen la vía que le permite metabolizar las emociones, el contexto desde el cual se asume la realidad social y se configura el psiquismo. Es por eso que la familia de alguna forma va a cumplir con diferentes funciones que la vamos a dividir en estos tres niveles: para consigo misma, para con el individuo independientemente de cada uno de los integrantes, y también para con la sociedad. Empezando por para consigo misma, básicamente la familia va a limitar a conservarse en el espacio y reproducirse en el tiempo, dando así continuidad al fondo de la relación familia-individuo y sociedad. El segundo, para con el individuo, es decir, desde el nacimiento se satisface y se nutre de la cultura en la cual el niño está naciendo, de una dependencia biológica, determina mayor o menor grado de límite de interdependencia de la prole y al mismo tiempo es un vehículo para el acceso a lo otro, mediante el principio de realidad objetiva y el principio de realidad represiva, y transmite las normas sociales, posibilizando así la ideología. Entonces, ¿qué pasa? El niño, cuando hablamos de que individualmente es capaz de poder desarrollarse con el medio en el que se va a enfrentar, tiene una influencia muy grande de los conceptos que los padres pueden, digamos, determinar y pueden empezar a construir en ese psiquismo del niño. Digamos, las reglas, el respeto, son algunos de los elementos en los cuales él va a verse beneficiado por ese grupo familiar. Y para con la sociedad actúa directamente en la perpetuación de las normas sociales y también estabiliza el sistema social. La sociedad de alguna forma procrea por medio de la familia y es una instancia sensibilizadora para próximas manipulaciones, sirve también para la homogenización eficaz del psiquismo entre cada uno de sus miembros y al mismo tiempo utiliza a la sociedad para hacer perdurables las normas, también para promover su supervivencia y para reproducir el individualismo y la competitividad. Continuando entonces con algunos conceptos, tenemos digamos, el enfoque sistémico y comunicacional, el cual va a tener algunos fundamentos que fueron dados principalmente por dos autores, que es Gregory Bateson y Jay Haley, los cuales a finales de la década de 1960 dan este enfoque que lo dividen en cuatro partes, que es la perspectiva del análisis en varias corrientes. Primero, empezando por Palo Alto, que es la de Gregory Bateson. Ella plantea identificar los mensajes inadecuados que se han perpetuado a través del tiempo, para lo que se prescriben técnicas paradojales.
En realidad, digamos, esto se puede interpretar como, digamos, cómo el niño desde pequeño pudo haber recibido información, ya sea con palabras, ya sea con actitudes, con experiencias sensoemocionales que pudieron modificar su conducta y pudieron desviarla. El segundo es el estructural, el cual es desarrollado por Salvador Minuchin. Él hace énfasis en lo que son las estructuras jerárquicas y qué posición va a ubicar cada persona de la familia en ella. Considera también como fuente de la patología la pérdida de los límites dentro de esa estructuración. Es decir, cuando los límites que se han, digamos, propuesto por parte de los padres, que estarían, digamos, en la parte superior de la jerarquía, y el cual los hijos se encargan de violarlos. Entonces se empieza a irrespetar o se empieza a quebrar lo que se conoce como la función real de la jerarquía y empiezan a desplazar a los que realmente deben estar arriba por sus actitudes, por sus formas de pensar, incluso por sus ideologías políticas y sociales. La cibernética, que esta fue fundada por Mara Selvini, ella se basa en el hecho de que la familia es un sistema homeostático que mantiene mecanismos autocorrectivos, de lo cual se deduce que a cada sección le sucede una reacción compensadora, por lo que al registrarse progresos en un miembro, como consecuencia, empeora otro. Es decir, existe una acción-reacción en la cual el individuo o puede recibir un beneficio o también puede recibir un correctivo a cambio de esto. Y la estratégica es la que es originada por Jay Haley. Ella refiere una base teórica de la lucha del poder entre diferentes representantes de esas jerarquías familiares y la movilidad de estas respectivamente. Entonces, en contexto, se podría decir que la familia es una unidad social que enfrenta una serie de tareas de desarrollo y estas difieren de acuerdo con los parámetros de las diferencias culturales, de las raíces universales, entre otras. Con base en estos postulados que ya mencionamos anteriormente, la teoría general de sistemas establece que cada grupo va a estar conformado por diversos elementos o también por algunos subsistemas de interacción y organizados de tal manera que un cambio en uno de esos subsistemas induce a cambios en los restantes. Digamos, las tres características esenciales que se asignan a estos grupos familiares, señalan que el primero, la homeostasis, es todo ese sistema que tiende siempre a mantener un equilibrio entre los procesos jerárquicos, entre los padres, entre los hijos, entre los nietos. Y también da otra característica, que es que todo sistema es más que la mera suma de las partes o subsistemas, que es la no sumatividad. También el principio que al crecer la familia crecen también sus miembros, que es la equifinidad. Continuamos entonces con los grupos familiares de farmacodependientes, es decir, cuáles son esas características, debido a que no todas las familias son iguales, no todos van a tener, digamos, el mismo contexto. Entonces, el primero es la mala alianza marital. Esta se va a referir a la existencia de una pareja disfuncional. En un estudio que fue llevado en 1972 por Seldin, se efectuó una revisión de las investigaciones sobre las familias de adictos desde diversas disciplinas científicas. En este se determinó que aquellas que eran de carácter sociológico encontraron una alta presencia de familias de origen caracterizadas por el divorcio, por la separación, por la hostilidad entre los miembros de la pareja. Mientras tanto, las investigaciones psicológicas, psiquiátricas y también las de trabajo social descubrieron que las familias sumamente inestables, marcadas por el divorcio o la separación, eran las que podían asociarse con este tipo de problemas. Hablando entonces del segundo, que es la interacción simbiótica en la relación madre-hijo, en esta lo que representa es que hay una relación indiscriminada y pegoteada, lo cual es de esperar entre la madre y un padre que no se encuentran entre sí. Entonces, hablando sobre esto, están Tony Todd, dos colaboradores. Ellos reseñaron que los adictos mantienen vínculos familiares muy estrechos y muy cercanos, que el contacto con su familia es mucho mayor que el de otros grupos, tanto normales como de otro tipo de pacientes psiquiátricos. Esto es sobre todo entre hombres que están entre los 20 y los 35 años.
En general, los mismos autores dicen que en la familia de procreación, el adicto tiende a perpetuar y a reproducir la dinámica y los roles de familia del origen. Por tercero, la coalición intergeneracional. Esta nos dice que los problemas de relación de pareja más la simbiosis de madre e hijo conllevan a una unión confabulatoria de 2 contra 1. Puede ser que la madre y el hijo sean la alianza y vayan a ir en contra del padre, o que el padre y la hija vayan a ir en contra de la madre. Para esto están Tony Todd y sus colaboradores. Ellos refieren que esas alianzas entre los miembros de la familia de adictos tienden a ser explicadas y confirmadas verbalmente. En un estudio que se hizo con Kaufman y Kaufman, en el que se observaron a 78 familias de farmacodependientes, concluyeron que, abro comillas, cuando el farmacodependiente de sexo masculino estaba aglutinado con la madre, se provocaba una separación conyugal. Es decir, cuando la mamá y el hijo se unían, sí o sí había una separación de esa pareja y una respuesta de agresión del esposo o alejamiento de la familia. También se encontró que aquellos casos en los que ese tipo de vínculo se daba entre el padre y la madre, ambos colaboraban entre sí como una sinergia para mantener al adicto en un estado de conducta infantil, pensando, actuando y sintiendo por él y los demás miembros y culpándolo de su sintomatología psicosomática de la madre. Vamos con el cuarto, que en este caso sería el padre sobreinvolucrado y padre periférico. Cuando el adicto, el farmacodependiente, es un hombre, es varón, la madre juega el rol de padre sobreinvolucrado y el padre aparece como padre periférico. Es decir, es como si desplazara la figura paterna y solamente la madre fuera la que hiciera el papel de ambos. Entonces, en el caso de que el paciente identificado fuera una niña, la situación tiende a invertirse, es al contrario. Eso resulta esperable debido a la existencia de una coalición intergeneracional y una mala alianza marital. También se estableció en otra investigación que se hizo con Gerard y Comesty, en el cual se establecieron que los padres varones de los adictos jugaban un papel ínfimo en la vida de estos, debido a que, aunque a la vez esta característica sea trascendental en la generación de la patología, ya fuera por ausencia, ya fuera por separación o por divorcio o por desinterés, esos padres eran extremadamente moralistas y algunos eran muy dominados y paranoicos. En relación a la falta de fronteras claramente delimitadas, se puede decir de que la familia como sistema está conformado por subsistemas, paterno y filial, entre los cuales hay fronteras y en este caso particular las mismas no son respetadas, favoreciendo de esta manera la simbiosis. Entonces, cuando no se tienen normas o no se tienen reglas desde temprana edad, los niños a medida que empiezan a crecer pueden generar algún tipo de pérdida del respeto, pérdida del cumplir las normas o cumplir las órdenes. La incongruencia jerárquica, esta se refiere a la carencia de respeto hacia el orden familiar establecido, dándose una confusión entre los sistemas filial y paterno, todo lo cual va a ser producto de la falta de fronteras. Seguimos con los dobles mensajes. En este caso, el discurso verbal de la familia dice una cosa, mientras que la acción dice lo contrario. Es como si dijeran al hijo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es decir, no hay una moral que pueda marcar la pauta entre lo que el padre está diciendo y lo que también quiere que el hijo haga, debido a que no hay congruencia y no hay un respectivo ejemplo. En relación a los deseos de muerte, estos deseos se presentan ya sea en lo explícito verbal o en la interacción grupal. Por último, los secretos familiares, que es muy importante. Aquí se da a entender de que los secretos y el ahora de la dinámica familiar, por ende, digamos, el padre se emborracha y la madre lo encubre o lo disimula. O que, digamos, es posible que el padre tenga un amante y que el niño no lo sepa. Entonces, este encubrimiento es lo que va a poder de alguna forma alterar a lo que es el ambiente homogéneo en el cual el niño debería desenvolverse y más con la condición en la que se encuentra.
Comenzamos. En relación al tratamiento, ya cuando es identificadas todas estas variables, se recomiendan los recursos derivados. En el caso de los tratamientos de los pacientes farmacodependientes, un autor, en este caso González, en 1996, él considera que la psicoterapia familiar de perspectiva sistémica y comunicacional va a ser imprescindible y apunta a estos recursos del modelo. Primero, lo que es la prescripción de los síntomas, en el cual debe haber un control de las conductas al simularlas. El segundo, que es la identificación de paradojas comunicacionales, que va a ser el diagnóstico y la discusión de mensajes contradictorios. Tercero, la delimitación de estructuras jerárquicas, la corrección de papeles o roles dependiendo de cuál sea la autoridad. El cuarto, que sería la identificación de alianzas y luchas por el poder, en el cual debe haber una detección de las uniones por el mando y el control. Es decir, identificar si puede haber una colisión madre-hijo o padre-hija. El quinto, el ensayo de meta-alternativas. Para este se requiere la valoración escenificada de otras conductas. La interacción guiada, esta es una solución dirigida de errores comunicacionales. Y por último, el moldeado familiar, que es la corrección escenificada de los conflictos. De acuerdo a otros autores como Díaz y Sanabria, ellos han encontrado que la relación entre el consumo de estas sustancias o como el consumo incluso de drogas y el duelo no resuelto producto de muerte, digamos, de algún ser querido o por la experiencia de muerte de un familiar cercano, ocurre más tempranamente en mayor cantidad en familias de adictos y farmacodependientes que en familias normales. Algo que es muy importante relacionar va a ser esa relación que existe entre las características de los enfoques psicodinámicos y sistémicos. Es decir, el modelo psicodinámico lo podemos definir como cuáles son las condiciones que cumplen algunos integrantes de la familia y estos a qué corresponden. Entonces, la madre depresiva va a corresponder a la interacción simbiótica en la relación madre-hijo y padre sobreinvolucrado, debido a que el padre va a querer cumplir con su papel. En este caso, porque la madre no está cumpliendo con el de ella. Entonces el padre se sobreinvolucra. Lo mismo sucede cuando, digamos, hay un padre ausente. Entonces la madre va a querer sobreinvolucrarse y cumplir con ese doble rol. Cuando hay un padre ausente, hay mala alianza marital, hay coalición intergeneracional y el padre está periférico, el padre está alejado. Si hay un niño o un hijo abandonado, en este caso hay una interacción simbiótica entre la madre y el hijo, porque va a ser la única figura que va a tener realmente autoridad. Cuando hay falta de límites, en este caso va a haber una incongruencia jerárquica, debido a que el niño va a querer ser mucho más que sus padres. Si hay un modelo adictivo, pueden haber dobles mensajes. Si hay un pacto criminoso, deseos de muerte. Si hay duelos no elaborados, ciclo vital. Y si hay secretos familiares, entonces, digamos, esto va a limitar muchísimo más lo que es la comunicación. Hay algunas diferencias estructurales de las familias de farmacodependientes entre hombres y mujeres. En este caso, si es hombre, por lo general el padre va a estar ausente. El hijo es manejado por la madre totalmente porque quiere que sea como ella quiere y pues porque tiene miedo de que continúe agravándose. El hijo es depositario de la melancolía materna. Hay un intento de resolución mediante la muerte. El pacto perverso de al hijo en lugar de dador universal. El padre se retira como dador de la madre y el uso de la droga simboliza el manejo omnipotente de la muerte. Y en relación a las mujeres, el padre está presente de forma perversa, la madre es descartada o se descarta, la hija es la depositaria del manoseo y la virilidad paterna. Hay un intento de resolución epídica mediante la eliminación de la madre, el padre se coloca como dador y la hija como receptor universal, la madre es excluida y se utilizan las drogas para acceder a la posición fálica. Muchas gracias, esta fue, digamos, un recuento de lo que representa esas interacciones de farmacodependencia y las familias
los diferentes contextos en los cuales se pueden desarrollar, y es de interés especial presentar siempre la historia del abuso físico y del abuso sexual, debido a que con frecuencia no va a ser explorado en las historias clínicas de rutina, pues debido a que puede existir una barrera que ponga directamente el niño y la niña, porque tiene vergüenza, porque los han amenazado, porque no se sienten con la plena libertad de poder comentar lo que está sucediendo. Y por lo general, pues son sentimientos que se ven mucho más en las mujeres cuando padecen de estos. La memoria de estos episodios puede estar reprimida, y porque el personal de los servicios de salud se siente incómodo también con explorarla, muchas de ellas pasan de largo y no se toman en cuenta. Por lo tanto, va a ser imperativo que existan interrogatorios que sean muy suaves, que sean muy sutiles respecto a los temas de incesto o a los temas de abuso, que puedan explorarse a lo largo del tratamiento. Lo anterior pone en manifiesto que hay una urgente necesidad de hacer estudios en los cuales se pueda considerar la historia de abuso sexual infantil, así como de otras formas de violencia intrafamiliar, también como algunos factores de riesgo para la farmacodependencia en mujeres, y a partir de allí empezar a diseñar nuevas estrategias preventivas y terapéuticas también que contemplen a esa especificidad. Muchísimas gracias.